En esta oportunidad le traemos unas ideas acerca del movimiento circular. Para hacer un repaso, tengamos en cuenta que la cinemática es la parte de la mecánica clásica que estudia la descripción del movimiento de un cuerpo sin atender la causa que lo produce. El concepto de movimiento está relacionado con dos conceptos, el de posición y el de tiempo. El concepto de posición es un concepto relativo al sistema de referencia que elegimos, mientras que el concepto de tiempo en la mecánica newtoniana es un concepto absoluto, o sea, independiente del sistema de referencia. Entonces, la cinemática, recordemos, se limita esencialmente al cálculo de la trayectoria del cuerpo en función del tiempo. Para ello, se debe utilizar un sistema de coordenadas llamado sistema de referencia, constituido por tres ejes perpendiculares entre sí, los ejes X, Y y Z. Trataremos siempre, por ahora, el movimiento de los objetos puntuales, o sea, sin dimensiones. Definimos entonces las magnitudes vectoriales, vector posición, vector velocidad y vector aceleración, y los expresamos en general en componentes en función de los vectores unitarios de los ejes X, Y y Z, o sea, en componentes cartesianos. De esta manera, el vector posición R de t en coordenadas cartesianas queda expresado así, y su variación en el tiempo, el vector velocidad en coordenadas cartesianas se expresa de esta manera, y la variación de la velocidad en función del tiempo, o sea, el vector aceleración en coordenadas cartesianas queda expresado de esta manera. Las unidades respectivas de los módulos de las magnitudes anteriores en el sistema internacional son los metros sobre segundos y los metros sobre segundos cuadrados. Por ejemplo, supongamos una partícula que describe una trayectoria, que es la que le señalo acá, una trayectoria curva. Elegimos el sistema XY de referencia, esta partícula se está moviendo en el plano, entonces su vector posición va desde el origen de coordenadas al punto donde está la partícula, el vector velocidad es tangente a la trayectoria en ese punto y el vector aceleración el que dibujamos en rojo. Es menester recordar que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria, y en este caso, en cada punto de la trayectoria va cambiando su dirección. Entonces, nos es útil a veces expresar la aceleración en sus componentes intrínsecas, o sea, en un sistema de referencia cuyos ejes sean en cada instante tangente y normal a la trayectoria, o sea, son ejes no fijos, sino que acompañan a la partícula a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, en este caso podemos dibujar, si la trayectoria de la partícula es esta, elijo un eje perpendicular y un eje tangencial en este punto a la trayectoria, y si esta es la aceleración, la puedo descomponer en una componente tangencial, a su t, y una componente normal, a su d. Esas componentes van a cambiar en el tiempo porque este sistema de ejes acompaña a la partícula en el tiempo. La aceleración, la componente normal de la aceleración, da cuenta del cambio en la dirección del vector velocidad de la partícula en cada punto, y la componente tangencial de la aceleración da el cambio en el módulo de la velocidad en cada tiempo. La aceleración normal da cuenta del cambio de la dirección del vector velocidad de la partícula en cada punto. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar si la aceleración normal no es nula? Vamos a decir que la partícula debe describir una trayectoria curva. Recordemos entonces que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, que el vector aceleración siempre se puede descomponer en sus componentes tangencial y normal a la trayectoria, y que si la trayectoria es una curva, necesariamente al menos la componente normal de la aceleración debe ser distinta de cero. Consideremos el caso que nos interesa, que es el de una partícula que se mueve y cuya trayectoria, o que describe una trayectoria que es una circunferencia.
Vamos a suponer que elegimos como sistema de referencia el sistema IX. O sea que la partícula se mueve con una trayectoria que es una circunferencia, en este caso en el plano XY. Entonces, la partícula que va a estar en el punto P, también podemos considerar otro sistema, el sistema normal a la trayectoria y tangencial a la trayectoria, donde el normal coincide con la dirección radial saliente. Entonces tenemos el vector posición r de t de la partícula, que lo podemos escribir como el módulo de r en la dirección radial saliente, y también podemos escribir este vector posición en sus coordenadas cartesianas x, y. En sus coordenadas, bueno, u sub r es la dirección radial, pero si yo lo quiero escribir en coordenadas cartesianas, voy a tener x de t en y más y de t en j. De modo entonces que x de t será r por el coseno de tita, r por el coseno de tita en la dirección y r por el seno de tita en la dirección j. Estas son las componentes cartesianas. ¿Y por qué digo r por el coseno de tita de t? Porque r es constante, porque es el radio en el tiempo, es el radio de la circunferencia. Y coseno de tita de t, ¿por qué? Porque tita es la que va a variar a medida que la partícula avance en la circunferencia, es tita el que va a variar en el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo, si derivamos, resulta esto como la derivada con respecto al tiempo de r coseno de tita más r por el seno de tita. Cuando yo hago la derivada, como este es constante, me va a quedar solo la derivada del segundo factor. Entonces, derivando, me queda r por la derivada del coseno de tita con respecto a t, más r por la derivada de tita del seno de tita con respecto al tiempo en la dirección j. Si volvemos a tener en cuenta la derivada del coseno y del seno, b de t me queda esta expresión. De esta expresión yo puedo sacar r como factor común y elevar al cuadrado, ¿no? Bueno, digamos, la velocidad en coordenadas cartesianas, queda expresado de esta manera. Pero, como les decía recién, uno puede tener en cuenta que de acuerdo a Pitágoras, b de t, el cuadrado del módulo de la velocidad, va a ser igual a la suma del cuadrado de las componentes. Entonces, si yo elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado esto, me va a quedar que b cuadrado va a ser igual a r cuadrado por la derivada de tita con respecto a t al cuadrado por la suma del seno cuadrado más el coseno cuadrado. Pero el seno cuadrado más el coseno cuadrado resulta ser igual a 1. Por lo tanto, b cuadrado va a ser igual a r cuadrado por la derivada de tita con respecto a t elevado al cuadrado. La primera derivada de tita con respecto al tiempo la llamamos omega, o sea, velocidad angular. Entonces, el módulo de la velocidad resulta, como b cuadrado es igual a r cuadrado por omega cuadrado, b de t va a resultar r por la derivada de tita con respecto a t, o sea, r por omega. Acá encontramos una relación entre b de t y r y omega, entre la velocidad tangencial, el radio, y la velocidad angular. El módulo de la velocidad entonces es igual a r por omega. Ahora, b de t es la velocidad tangencial y lo podemos calcular entonces. Esta expresión la podemos encontrar si uno hace el módulo del vector que resulta del producto vectorial de omega por r de t. O sea, b de t, velocidad tangencial, es igual al producto vectorial de omega, velocidad angular, vectorialmente por el vector posición. De modo que la velocidad tangencial b de t resulta siempre perpendicular al plano de omega y r, que forman omega y el vector posición.
En nuestro caso sería perpendicular, la velocidad omega resulta perpendicular al plano XY y tiene la dirección del eje de la Z, y el sentido lo va a dar la regla de la mano derecha. Como la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, será la derivada del producto vectorial de omega por r de t. Si hacemos esa derivada, me queda la derivada de omega con respecto a t por r de t más la derivada más omega por la derivada de r con respecto a t. Y si uno analiza estos dos términos y cada uno de los factores, tenemos que la derivada de omega con respecto a t es la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, y eso se lo denomina aceleración angular, alfa. Alfa es la derivada de omega con respecto a t, es la derivada segunda de tita con respecto a t cuadrado en la dirección del eje de la z. Por eso se le llama aceleración angular, porque es la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo dos veces. De modo que me queda el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. A este producto vectorial de alfa vector r de t lo vamos a llamar aceleración tangencial, o sea, es la componente tangencial de la aceleración. El vector tangente en la circunferencia paralelo a b de t, a velocidad tangencial, se denomina aceleración tangencial a de t. Analicemos el segundo de los miembros, de los términos. Omega de t, vector derivada de r con respecto a t. Este producto vectorial es el producto vectorial de omega, vector b, me da igual a la aceleración centrípeta, o sea, a la componente normal o centrípeta de la aceleración. Tengamos en cuenta que velocidad era igual a omega vector r, por lo tanto el módulo de omega es b sobre r o el módulo de b es omega por r. Entonces, de este producto vectorial podemos sacar que la aceleración centrípeta o aceleración normal en la dirección radial, pero del sentido contrario, hacia el centro, es igual en módulo a omega cuadrado por r o a b cuadrado sobre r. Entonces, esta aceleración que lleva a la partícula al describir una trayectoria curva, que es una circunferencia, la podemos escribir como la suma, dijimos, de la tangencial más la centrípeta, con las expresiones para cada una de las componentes que acabamos de encontrar. Como la aceleración centrípeta siempre apunta, o aceleración normal o aceleración radial, siempre apunta hacia el centro, si hay una componente tangencial distinta de cero, la aceleración siempre va a apuntar hacia el interior del círculo. Entonces, en resumen, nosotros tenemos una partícula en la posición r de t que describe una trayectoria circular y en esa trayectoria circular barre ángulos iguales, barre un determinado ángulo en un determinado tiempo, entonces tiene una aceleración angular t que resulta un vector perpendicular al plano de b, de r y de b, o sea, el plano de la circunferencia, y que va a ser acelerado si la aceleración angular tiene el mismo sentido que omega y desacelerado si tiene sentido contrario. Como a la primera derivada del ángulo respecto al tiempo lo denominamos como corresponde velocidad angular, y a la segunda derivada con respecto al tiempo lo denominamos como corresponde aceleración angular. Entonces veamos el caso de un movimiento que tenga aceleración angular constante alfa. Bueno, en ese caso tengamos en cuenta que tita de t va a ser la derivada, o sea, omega es la derivada de tita de t con respecto al tiempo, por lo tanto tita de t va a resultar una función cuadrática en el tiempo y omega de t va a resultar una función lineal en el tiempo. Vamos a analizar un caso muy particular que es el del circular uniforme, donde la aceleración angular es distinta de 0 alfa, es igual a 0 alfa. En ese caso, las expresiones anteriores
me van a quedar omega de t es omega 0 porque va a ser constante y tita de t va a ser una función lineal del tiempo. Por otro lado, tengamos en cuenta que cuando una partícula lleva un movimiento circular uniforme son útiles los siguientes parámetros. Como la partícula siempre va a describir la misma trayectoria, va a pasar varias veces por el mismo punto y va a tardar un tiempo determinado para recorrer una vuelta completa. Entonces, al tiempo que tarda en dar una vuelta completa le vamos a llamar periodo t, que tiene unidades obviamente de tiempo, y es igual a 2pi, una vuelta completa, dividido la velocidad angular que tiene la partícula. Y la frecuencia la vamos a escribir como 1 sobre ese periodo, o sea, omega sobre 2pi. Bueno, espero que te haya sido útil estas ideas que te dejé sobre el movimiento circular y nos vemos en un próximo encuentro.